Hola, hola, ya estamos en un nuevo audio digital que te acompaña cada martes y cada jueves. Me disculpo de esos días que no he podido grabar, que no he podido estar por la mañana con ustedes, pero sabemos que el Señor nos permite estos espacios, pequeños espacios, para poder compartir con estos 23 países que siempre están enviándonos mensajes, que están siempre solicitando oración y la verdad que nos bendice saber que nos acompañan a través de YouTube, a través de Spotify, a través de Ancho y de todas estas plataformas que reproduce este audio. Es súper lindo y especial poder tener noticia de cada uno de ustedes. Amén. Bueno, estamos ya en el capítulo, en episodio número 35. Anteriormente Belén les acompañó con un episodio 34 hablando de la zona de confort, bastante interesante. Así que bendecimos la vida de Belén por dejarse usar a través de estos audios digitales y sabemos que todo lo que el Señor pone en nuestro corazón lo compartimos con la iglesia de Cristo a nivel internacional, ¿verdad? Y nacional, y entendemos que lo que Dios nos transmite, lo que Dios nos comparte en nuestro corazón, también va a ser de bendición para tu vida. Amén. Bueno, yo estaba en una serie, que esta es la tercera parte y la última, donde les comenté que había leído un libro, un estudio, ¿verdad? La vida después de los 40. Y en la primera parte les planteé, ¿cierto? Que toda prueba, ¿cierto? Se basa en resistir, en la resistencia. Y hablamos de cómo crecemos en eso cuando podemos resistir, ¿cierto? Y nos refugiamos firmemente en el Señor. Y cuando sometemos a su señorío, podemos resistir todas las cosas de las tinieblas que se levantan. Después, en la segunda parte, estuve hablando de los sueños que son importantes, de cómo podemos llevar, porque a veces creemos llegar a la mitad de nuestro camino y quedarnos estancados o nos sentimos frustrados porque no hemos podido creer o ver esos sueños que un día nos propusimos, pero en el Señor, y lo hablábamos bíblicamente, los sueños son importantes porque siempre Él dejará que hagamos, primero que hagamos su perfecta voluntad, pero cuando alineamos nuestra vida a Él, también nuestros sueños se pueden convertir en realidad. Amén. Y en esta tercera parte, que creo que son puntos importantes después de los 40, el resistir, ¿verdad? El tener esa fuerza para seguir avanzando, en poder seguir soñando, porque los sueños sí se cumplen. Y en esta tercera parte, ¿sabe? Quiero hablar de algo que a mí siempre me tocó muy fuerte, ¿eh? Y que creo que es algo que nosotros debemos constantemente sobreponernos, que es perseverar. Amén. Dice que la perseverancia, ¿cierto? Tiene que sobrepasar siempre a la persecución. ¿Y sabe por qué lo digo así? Porque cuando nosotros convertimos nuestra vida a Cristo, siempre, mayormente, vivimos en persecución, en todo sentido de nuestras vidas, ya sea de murmuración, de difamación, la persecución de las tinieblas que se levantan contra nosotros. Recuerde que no luchamos, ¿cierto?, contra carne, sino contra potestades. Y es importante que a pesar del escenario que tú puedas estar viviendo, el escenario que tú puedas estar quizás experimentando, puedas perseverar. Y aquí tenemos muchos episodios bíblicos donde no habla que debemos perseverar. Amén. Donde podemos encontrar que la única manera de poder perseverar es que tengamos una intimidad con el Señor, una oración constante con el Señor y que a pesar de lo que podamos vivir, ¿verdad? Él nos dará esa fuerza, esa integridad y ese renuevo cada día. Y quiero ir ya a la palabra de Dios porque tengo muchos aquí citas y es que hay una que me gusta y siempre usted dirá que me encanta. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, y les voy a estar leyendo una versión moderna. Estoy entrenando Biblia. Amén. Esta Biblia la había tenido antes, que es la de la mujer ocupada. Esta es la nueva versión internacional, así que la voy a leer, la NBI, que muchos conocen. Había regalado esta Biblia y hoy la pude ya reponer. Estoy comprando toda la colección de Biblias que antes tenía en Chile y que ahora voy a tener aquí
en Miami. Amén. Así que quiero que leamos juntos desde el versículo 36 al 39, NBI. En esa versión vamos a leer. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, pues dentro muy poco tiempo, mire, escuche bien, dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Qué linda promesa. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Amén. Mire, esta es una promesa tremenda. El justo, aquí habla, ¿cierto? Vivirá, ¿cierto? Por la fe. Y nos está hablando de que hay promesa, que el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, el que dijo que vendría por su iglesia, que vendría por nosotros, que Jesucristo, estamos hablando de Jesucristo, que había promesa en el cielo para nosotros, para aquellos que aceptáramos a Dios como nuestro Salvador, ¿verdad? Hay promesa, iglesia, pero que nos está hablando su palabra aquí, que debemos permanecer en el compromiso, permanecer, ¿cierto?, firme en el compromiso de ser fiel a Dios, de lo que el Padre ya estableció a través de su palabra, a través de sus principios, a través, ¿cierto?, del orden establecido por Dios, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener la capacidad de soportar el cansancio, de soportar la tensión, de poder sobreponernos a la persecución, de poder hacer la obra de Dios, incluso en esas cosas que estoy mencionando. Y ¿sabe? Una de las cosas que me tocó en este episodio, estoy escribiendo un capítulo que se llama Mi persecución, que tiene que ver con todo lo que en algún momento viví desde que me convierto de una mujer visible, del LGTBI, ¿verdad?, a una mujer cristiana. Y esa persecución que a pesar de los años sigue constantemente. Incluso hablo y estoy escribiendo un capítulo que es bastante doloroso, donde llegamos a puntos de temer por nuestra vida, llegamos a puntos de temer por ese hostigamiento, por esas cosas negativas, por esas cosas que se nos acercaban constantemente, porque en esta área de mi vida, ¿cierto? Testifico a Dios y cuento cómo Dios transforma, ¿verdad?, nuestras vidas. Y tercera parte, ¿cierto?, la vida después de los 40, creo que se relaciona con ese capítulo de mi persecución, donde constantemente en los últimos años hemos sido perseguidos como ministerio, como persona visible o pública, desde un punto, ¿cierto?, en el caso del activismo del LGTBI, y después como persona cristiana, líder, pastora. Bueno, siempre cuando hablamos de la persecución es un poquito complejo y nunca lo hemos hecho público, pero Dios traía a mi memoria de las cuantas veces hemos recibido mensajes, cartas, emails, ¿verdad?, llamadas y tantas otras cosas donde nos insultan, donde nos hostigan, donde nos hablan cosas, donde se nos levanta falso testimonio. Y si uno hubiera hecho caso, ¿verdad?, y detenerse un poco a estas cosas que nos toca vivir como cristianos, es muy probable que no, ¿cierto?, estaríamos ejerciendo lo que el Señor nos envió a hacer, que es anunciar las buenas noticias. Y las buenas noticias, que hay uno que es el Salvador del mundo. Y por eso este Hebreos capítulo 10, versículo 36 al 39, me toca el corazón, porque es ahí donde Dios renueva la promesa, donde Dios me hace sentir que a pesar de ser perseguido, a pesar de la dificultad, a pesar de lo inconveniente que tú puedas estar viviendo, ¿verdad?, Él nos ha prometido, y que dentro de poco tiempo, ¿cierto?, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y habla de que no volvamos atrás, de los que creemos realmente, ¿no es cierto?, nos posicionamos firme en el compromiso de serle fiel a Dios, y vamos a ver esa promesa. Y eso es lo más lindo de servir a Dios. Entonces, si tú estás en una etapa de tu vida donde te ha costado perseverar por la situación, por la atmósfera, por lo que dirán,
por todo el escenario que puedas tener, perseverar quizás porque estás enfermo, porque estás viviendo dificultades en tu matrimonio, en tu trabajo. Yo te vuelvo a recordar hoy que hay promesa en aquellos que perseveramos hasta el fin. Y lo dijo Jesús. Dice que Jesús, cuando habló de la perseverancia, ¿verdad? Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué significa perseverar? Permanecer firme en el compromiso de Dios, de su palabra, de su mandamiento y poder, ¿cierto?, cambiar lo que Satanás quiere que nosotros y provoca nuestra carne, porque nuestra carne es pecaminosa, ¿verdad?, alejarnos de Dios. Entonces, si Jesús nos invitó a hacer, ¿cierto?, a poder perseverar hasta el fin, porque hasta el fin nosotros seremos salvos, es porque también no es una opción, sino un mandato. Amén. Y mire, y así hay tantos versículos en la Biblia que nos ayuda a reafirmar nuestra fe. Romanos capítulo 5, versículo 3, bueno, y yo le estoy leyendo la versión NBI, mire, dice y seguimos hablando de perseverancia. Dice que no solo esto, sino también nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos has dado. Amén. Cuando, mire, yo quise buscar lo que significaba la palabra entereza. Está hablando que nos forma constantemente, nos está formando cuando caminamos, cuando creemos en Él, cuando somos consecuentes y nos dejamos guiar. Va a haber sufrimiento, lo estábamos nombrando minutos anterior, ¿verdad? Va a haber episodios de nuestras vidas, pero sin embargo, si nosotros perseveramos, vamos a tener esta entereza. ¿Y sabe lo que significa? Integridad. Significa perfección. Cuando caminamos en este evangelio maravilloso y sabemos que tenemos un blanco perfecto que es el final de la meta porque hay una recompensa garantizada, vamos a tener esta perfección, vamos a tener esta integridad. Eso significa esa palabra que nombra aquí en Romanos. Y así, iglesia, tantos versículos que nos hablan de este compromiso maravilloso con el Señor. Y estoy llena de citas porque me gusta puede confirmar cómo Dios nos está hablando de poder perseverar. Mire, Hebreos, y vamos a ir a otra historia ahí, Hebreos 12, ¿verdad? Y que habla mucho de la disciplina de nosotros los hijos de Dios. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Qué tremendo. Si tú no puedes sentir esa presencia que el Señor nos está hablando a nuestro corazón, o sea, corramos con perseverancia la carrera que tenemos hacia adelante. Pablo lo decía en su perfección, no es que lo he alcanzado todo, pero me extiendo hacia adelante, hacia el blanco perfecto, hacia la meta. Y nosotros, iglesia, aún tenemos una carrera que seguir, aún tenemos una carrera para poder ver esta promesa. Aún estamos dentro de la tierra, ¿verdad? Aquellos que son llamados antes a la eternidad, otros que seguimos aquí en la tierra esperando su venida, ¿verdad? Tenemos una carrera, pero dentro de esa carrera el Señor no habla del pecado, no habla de lo que nos estorba, de lo que nos debemos despojar de esta carrera, de aquello que no agrada a Dios, de aquello que nos contamina, ¿verdad? Y sin embargo dice, corramos con perseverancia esta carrera que tenemos hacia adelante, porque sabemos que al llegar, ¿cierto?, a la meta, al llegar a este fin de la carrera, vamos a tener una recompensa garantizada. Amén. Oh, qué tremendo, no sé, me encanta este episodio número 35 con esta tercera parte que debemos perseverar por sobre todas las cosas, aún en medio de la persecución. Amén. Debemos perseverar como hijo de Dios, como creyente. Amén. Y mire, nos vamos a Santiago 5:11, que nos vuelve a hablar de promesa y recompensa. Amén. Santiago 5:11.
En verdad consideremos dichosos a los que perseveran. Escuche bien, mire, escuche bien. En verdad consideremos dichosos a los que perseveran. Ustedes han podido hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que a él al final le dijo el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Job? Yo creo que muchos de nosotros podemos pasar algunas cosas como pasó Job, pero no creo que haya otra persona que se le pueda, ¿verdad?, duplicar en la tierra de todo lo que vivió este hombre y que según, a pesar de todo y todas las circunstancias que pudo vivir, perseveró hasta el fin. Amén. Amén. Y así es tantas historias bíblicas, iglesia, tantas citas bíblicas. Hay una cantidad, por lo menos 34 versículos que citan sobre la perseverancia. Debemos tener perseverancia, debemos creer que a pesar de las pruebas, que a pesar de la dificultad, a pesar de la enfermedad, a pesar de lo que tú puedas estar viviendo, a pesar de ese escenario incómodo, ese escenario que te lastima, ese escenario que te daña, ¿verdad? Tenemos que resistir, tenemos que perseverar para que un día tengamos la corona de la vida, porque Él nos ha prometido, y eso está en Santiago, Él nos ha prometido la corona de la vida, aun que recibamos todo lo que tengamos que recibir a veces por el llamado, por el camino, porque es parte de estar aquí en la tierra, ¿verdad? Es parte del humano, equivocarnos, caernos, podemos también cometer errores. A pesar de todas esas circunstancias, el Señor a través de su palabra nos invita a perseverar. Y una de las cosas que nosotros debemos entender que la única manera de perseverar es en Él. Amén. Y aquí ya les quiero leer segunda de Pedro, capítulo 1, quiero leer del 5 al 8. Miren lo que dice aquí. Precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción de Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y evitarán que sean inútiles, improductivos. Amén. ¿Sabe? Este versículo habla de la firmeza al llamado, de la firmeza y poder perseverar en Él, porque nos está hablando que nos tenemos que forzar, que tenemos que tener fe, que tenemos que tener virtud, tenemos que agregar cierto al entendimiento, tenemos que tener dominio propio, constancia, esa devoción a Dios, porque si tenemos devoción vamos a tener este afecto fraternal, vamos a poder amar, ¿cierto? Fraternalmente. Y todas estas cualidades, dice el Señor, dice, todas estas cualidades que abundan en nosotros, que porque las podemos sentir, porque las podemos reconocer, ¿verdad? Nos llevará a un conocimiento de nuestro más profundo, de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, a mantenernos conectados con Él, a mantenernos en la intimidad con Él, vamos a ser personas, ¿verdad? Siervos que seamos útiles y productivos y no inútiles, como dice, improductivos. Entonces debemos creer, iglesia, debemos entender que debemos perseverar hasta el fin para tener esa corona, para tener ese vencer, de poder decir, lo logramos, estamos aquí con Él, amén. El fundamento de la perseverancia, iglesia, es creer firmemente en la fidelidad de Dios y en sus promesas. No hay otra manera, no hay otra forma en creer en Él. Y eso es lo que yo siempre he repetido cada día, a pesar que no vemos quizás las respuestas que queremos ver, o a pesar que no vemos el escenario que queremos ver, o a veces nos toca esperar en el silencio y no decirle nada a Dios, pero una de las cosas que siempre le enseñé a mi familia espiritual, a mi hijo y a nuestros líderes, que desde el momento uno le hemos creído a Dios, le hemos creído a ojos cerrados, a oídos cerrados y a boca cerrada, porque hemos entendido que el llamado está y que el ministerio se tuvo que levantar de acuerdo a los principios que Él nos entregó. Gente con identidad, gente que esté dispuesta a dejarlo todo
por la obra de Dios. Y mientras hacemos la obra de Dios, vamos a vivir persecución. Mientras realizamos la obra de Dios, vamos a vivir problemas como todas las personas. Mientras realizamos la obra de Dios, vamos a tener dificultad, enfermedad, vamos a ser oprimidos, va a venir la tentación. Mientras estemos en la obra de Dios, vamos a tener la difamación, la murmuración. Mientras hacemos la obra de Dios, Satanás se va a levantar contra tu familia, se va a levantar contra tu vida, se va a levantar en tu trabajo. Y por eso, iglesia, te quiero hablar de que tenemos que seguir perseverando en este episodio, ¿cierto? 35, donde es la tercera parte de la vida después de los 40. Yo sé que muchos después de los 40 estamos cansados, agotados, porque estamos como en la mitad del camino. Después de los 40 podemos quizás entender que nuestros sueños no se han cumplido, que hemos estado estancados, que quizás hemos resistido, pero recuerda que cuando resistimos, ¿verdad? Toda prueba se basa en la resistencia porque creemos y tenemos fe que al final veremos, ¿cierto?, esta recompensa garantizada. Y en esta tercera parte quiero hablar de perseverar. Tienes que seguir perseverando, iglesia, ya sea la circunstancia que tú puedas estar viviendo, tienes que perseverar en Él, creyendo que Dios sana, que Dios salva, que Dios transforma, que Dios limpia nuestro pecado, ¿verdad? Que Él nos lava con su sangre preciosa porque Él ya murió en aquella cruz por nosotros, por todo aquel que cree en Él, ¿verdad? Todo aquel que acepta a Jesucristo como su único Salvador y se despoja, como decía la palabra, despojémonos de esto que nos está contaminando, despojémonos del pecado, despojémonos, ¿cierto?, de lo que no nos deja avanzar y nos despojamos de Él para poder, de todo pecado, de todo lo que nos contamina, para poder seguir siendo íntegro y para poder enderezarnos, como decía, tener esta integridad y esta perfección. Amén. Porque el Espíritu Santo, por supuesto, nos estará guiando constantemente y en todo tiempo. Iglesia, nunca será fácil servir a Dios y seguir a Dios, porque muchas veces, y yo creo que le honro a Dios y glorifico a Dios, porque muchas veces yo traigo mis vivencias y las comparto con ustedes porque creo que son de testimonio. Muchas veces el Señor te dirá, no sé, haz maleta, renuncia y haz maleta y te enviará a un lugar que tú ni siquiera te imaginas, te hará hacer cosas inimaginables, cosas que son naturalmente no tiene lógica, pero en lo espiritual hay una lógica perfecta. Te dirá renuncia a tu familia, renuncia a tu casa, renuncia a tu país, renuncia a tu tierra, renuncia a tu hogar, renuncia a tu profesión para enviarte a algo mayor, y siempre lo que Él te enviará a hacer será mayor de lo que harán tu fuerza, iglesia. Y ahí uno entiende que es Dios, ahí uno entiende que el Señor cierto, el Señor de señores, el Rey de reyes y el Señor de señores está en tu vida, transformándolo y cambiando y animando que tú tengas este paso de fe, porque todos al final es fe y obedecer a Cristo. Amén. Obedecer lo que Él estableció. Amén. Obedecer, ¿verdad?, lo que está a través de su palabra. Por eso te invito a que debemos perseverar. ¿Y por qué debemos perseverar? Porque hay promesa. Hay promesa. ¿Y por qué es importante perseverar? Porque si nosotros perseveramos en Él, vamos a llegar a esa meta, vamos a llegar a esa recompensa garantizada, vamos a llegar a la corona de la vida. ¿Cuántos de nosotros han pensado en ese momento? Yo siempre digo, Señor, yo quiero tener ese galardón, ¿verdad? Esa corona de la vida. Quiero llegar al fin de la meta, siempre perseverando, creyendo, activando mi fe, aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos de dificultad, aún en los tiempos donde todo el mundo te da vuelta a la espalda, aún en los tiempos cuando tienes que renunciar a tantas cosas, aún en los tiempos cuando en la escasez, en la enfermedad. Creo que he tenido este camino intensamente viviendo todo eso. Sé lo que es dejarlo todo, sé lo que es renunciar a un trabajo, sé lo que es renunciar a los proyectos personales para seguir, ¿cierto?, en su obra, no quizás visiblemente, pero a través, ¿cierto?, del testimonio, ganando alma tras alma para Cristo. Por eso, iglesia, te invito a seguir perseverando, a no creerle a Satanás, a dejar, ¿cierto?, que el Señor te moldee, que tenga esta perfección,
porque perseveramos en su palabra, perseveramos en obediencia, perseveramos. Tenemos que perseverar y constantemente en oración, porque la oración, y Jocelyn predicaba el domingo en IDR Chile, donde la oración es la única manera que nos podemos mantener con esta intimidad perfecta con el Señor. Y la oración nos va a mantener para el día malo, para esa dificultad, porque en la oración nos vamos a llenar de su presencia. Por eso es importante estar constantemente, no orando como ella decía por la mañana, sino que constantemente, Señor, estoy caminando, estoy conduciendo mi vehículo, estoy camino, no sé, a la universidad, camino al trabajo, y estoy constantemente orando, Señor, dame la fuerza, dame las ganas, dame quizá la revelación que necesita mi día a día para seguir caminando. Por eso es importante que debemos buscar a Dios en todo tiempo para que podamos resistir en todas las circunstancias que nos puedan pasar, que podamos vivir. Porque tu palabra dice que el que comenzó, recuerden, iglesia, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso está en Filipenses 1:6. Y eso es la vida cristiana. Eso es lo que nosotros debemos creer, que va a haber, ¿cierto?, este gran galardón, que lo vamos a recibir, esta corona de la vida, porque llegaremos y perseveremos hasta el fin. El que no persevere hasta el fin, dijo Jesús, recuerde, ¿verdad? El que no pueda perseverar hasta el fin, no vamos a poder ver a Dios. Iglesia, mire qué tremendo. Y nosotros debemos creer que si tenemos este compromiso, que si tenemos esta fidelidad con Él, vamos a poder llegar hasta el fin de los tiempos para ver a Jesús. Amén. Tenemos que ser salvos, iglesia. Tenemos que ser salvos. Y así como nosotros, aquellos que ya hemos creído, queremos ser salvos, yo te invito a que otros, ¿verdad?, a que tú anuncies a este Salvador del mundo para que otros puedan ser salvos, para que otros puedan seguir avanzando, para que otros puedan creer y tener la oportunidad de tener vida eterna. Amén. Es importante perseverar. Amén. Es importante seguir creyendo. Es importante activar tu fe. Es importante que te puedas perfeccionar, como decía en Romanos, ¿verdad? Y ya tú sabes que aquí hay promesa, hay promesa. Hay una promesa maravillosa y Él está a las puertas. ¿Cuántos creen eso? Que Él está a la puerta. A mí me dejó un poco, casi como muy conmovida cuando leí Hebreo capítulo 10, ¿cierto? En la parte donde Él decía, ¿verdad? Que el que está por venir, vendrá y no tardará. Porque Él un día vendrá a buscar a su iglesia. Y yo quiero ser parte de esa iglesia. ¿Cuántos quieren ser parte de su iglesia? Amén. Donde quiera que te encuentres, quiero que cierres tus ojos y que le digas, Señor, ayúdame a perseverar. Ayúdame a seguir creyendo. Ayúdame a seguir activando mi fe para perseverar en estos tiempos difíciles, en este siglo XXI, en este año 2024, donde quieras que te encuentres, en cualquier parte del mundo, en estos 23 países y los nuevos lugares que el Señor va a añadir a estos audios digitales. Dile al Señor, ayúdame a perseverar, Padre, aún en medio del dolor, aún en medio de la difamación, aún en medio de la persecución, aún en medio de la enfermedad, aún en medio quizás del divorcio, aún en medio de la escasez, aún en medio de la falta de salud, Señor. Ayúdame a perseverar. Quizás mis ojos naturales no ven nada, pero tú eres el Dios de lo sobrenatural. Ayúdame a perseverar para creer tu palabra, para instruirme en tu palabra, para poder tener una oración contigo día a día. Señor, ayúdame a perseverar porque quiero ver esa corona de la vida, quiero ver esa recompensa garantizada. Señor, quiero ser salvo como dice tu palabra, que el persevera hasta el fin, este será salvo. Ayúdale, Señor, a todos aquellos que están escuchando en esta mañana, Señor, en cualquier lugar del mundo, sea noche, sea día, sea tarde, puedas ayudarle a perseverar para seguir avanzando a blanco perfecto, que es nuestro Señor de toda gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo. Había muchos más, iglesia, pero se nos acabó el tiempo. Quiero invitarte, como siempre, estamos ahí en estos audios digitales. Este es el episodio
número 35, tercera parte, la vida después de los 40, y estábamos hablando de perseverar en medio, ¿cierto?, de todas circunstancias. Amén. Bendecimos la vida de Belén, que estará el jueves con ustedes. Recuerden, 8 de la mañana, hora chilena, 8 de la mañana, por el momento, hora Miami. Que Dios les bendiga, iglesia, donde quiera que te encuentres. Estamos abiertos a todos tus mensajes. Seguimos orando, seguimos interviniendo y seguimos trabajando en esta área que Dios nos ha asignado en el mundo del LGTBI y más. Orando por madres intercesoras de todo el mundo, orando por niños, jóvenes, adultos de todo lugar, de muchos países que llegan a través del testimonio, que llegan a través de nuestro ministerio, creyendo que el Señor maravilloso que un día tocó nuestra puerta, nuestro corazón, transforma la vida continua y constantemente. Recuerde que la transformación es diaria, constantemente y continuamente la vida de otros, así como nuestra vida hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Nos escuchamos el próximo martes. Bye bye. Chao, chao.